21 personas, 5 vans recorriendo uno de los países más increíbles del mundo, así como lo oyen, del mundo. Tierras nórdicas de fuego y hielo. Parecen talladas por su dios Odín, que derramó los elementos más poderosos. Aquí los glaciares eternos acarician los volcanes que laten bajo la superficie. Y el viento acaricia los fiordos como si le susurraran secretos milenarios. Las auroras boreales pintan el cielo con tonos de verde y púrpura, buscando alcanzar el Valhalla, su cielo. Mientras tanto, cascadas brotan como venas de una tierra viva. Es un lugar donde la naturaleza danza, salvaje y libre. Durante una semana viviremos cosas épicas en este país. Viviremos, cocinaremos y dormiremos en los mismos carros. Siempre que comenzamos un viaje nos preguntamos con quién realizarlo. Se vuelve casi tan importante como el destino. Esa compañía, ese equipo con el que planeaste esas vacaciones soñadas. Ahí es donde estas 21 personas se vuelven únicas. Pero antes de empezar hay que tener en cuenta que no todo es color de rosa como lo pintan en los viajes soñados. Y este no es la excepción. Rescatados por la policía, atascados en la nieve y una tormenta de nieve. Pero eso se lo contamos más adelante. Recoger la van y mercar eran nuestras primeras tareas. Lo primero que vamos a hacer es rentar las camper que van a ser nuestra casa y medio de transporte por esta semana en Islandia. Nosotros cogimos como la más grande, que es para 5 personas, que está súper equipada. Ambas tareas con una responsabilidad gigante. Por un lado, los del carro debían de aprender a usarlo, porque no solo es manejarlo, es saber cómo se usa el gas para cocinar, el agua, la electricidad y miles de cosas más para no fallar en la ruta. Por el otro lado, el equipo del mercado tenía una responsabilidad de que la comida fuera perfecta para poderla cocinar y que nos gustara a todos, la labor más difícil. Buena mercada. Muy bien, fue más barato de lo que pensaba, fue fácil, pedíamos el supermercado chiquito y resultó siendo súper gigante, con muchas opciones. Sebas, que es el chef, estaba en el paraíso básicamente, se quería llevar todo, súper exótico, trajo coco laminado, o sea, no, vamos a comer mejor que lo que hemos comido en 5 meses. Menos mal teníamos un as bajo la manga, que se llama Sebastián, nuestro chef. El desayuno con el que nos despertó Sebas. Wow, o sea, ni en mi casa literal. Es más, creo que ni en mi vida me he comido un desayuno de esta calidad. Sebas de chef. Con tan solo 10 minutos de camino, ya Islandia nos sorprendía con sus bellezas naturales. Caballos islandeses, que solo se dan en este país. A propósito, hay alrededor de 100.000 caballos en Islandia y la población de Islandia es de solo 390.000 personas. Pero hay un animal que es aún más abundante y son las ovejas. Hay entre 500.000 y 800.000 ovejas en este país, casi triplicando la población de Islandia. Cada segundo, hora, día que pasaba en Islandia te iba sorprendiendo con su belleza natural. En cada lugar queríamos 1.000.000 de fotos, porque era tan sorprendente que muchas veces no podíamos creer que esto existiera en nuestro planeta y que verlo era la validación de lo increíble que es Islandia. Cada cascada era más imponente que la anterior, cada volcán, cada zona geotérmica, es simplemente experimentar la naturaleza de la manera más real posible. Ey, este muchacho estaba tratando de ser fuerte, pero en Islandia no se puede ser fuerte. O sea, el nivel de frío acá es muy duro, muy hijueputamente duro. Ahora sí no te puedes equivocar, ¿para dónde vamos? Para Guðhúðfrabúi. ¿Cómo? Guðhúðfrabúi. Estamos claros. El que no sepa islandés, que no venga. ¿Qué tal este lugar? Nos encantó. Ya es el viento más fuerte que he experimentado en mi vida entera. Literalmente me empujó, pero está brutal. Épico. En los carros, cada noche y cada mañana era casi como una sinfonía. Unos se encargaban de que la van funcionara correctamente, otros en la cocina, otros ajustando detalles y otros simplemente existiendo. Y siempre, en cada noche y cada mañana, nos surgía una pregunta: ¿cuándo veremos las auroras boreales? Pero después tendríamos esa respuesta. Islandia tiene reglamentos muy claros para las casas carros o vans. Una de ellas es que solo puedes pasar la noche en lugares específicos que se llaman camping site. Solo para darles un dato, si no duermes en alguno de estos lugares y la policía te encuentra, te puede multar. Algo que no sería muy bueno para la experiencia en tu viaje. Por eso, cada que llegábamos a un camping era como el lugar para que todos nos reuniéramos. Cocinábamos juntos, tomábamos algún licor, nos reíamos, hacíamos competencias y nos dábamos cuenta que aunque cada uno tuviera su carro, éramos un solo grupo. Vinito caliente con frutas de temporada. Espera, que Alejo ya sabe la descripción. Espera. Alejo, descripción. Frutas de temporada, ¿cierto? Sí. Cítricas, agridulces.
aromatizante. Que en este caso tenemos cuál. Anís estrellado y clavos de... Hay un ingrediente secreto que no sabemos si decirlo o no, porque Eso huele delicioso. Y de nuevo nos preguntábamos, ¿cuándo vamos a ver las auroras boreales? ¿Cuándo? ¿Cómo funcionan? ¿Dónde están? ¿A qué horas? ¿Quién las pone en el cielo? Para ponerlos en contexto, las auroras boreales son un fenómeno natural que se produce cuando partículas cargadas de sol chocan con la atmósfera de la Tierra. Esa es la definición técnica, pero me gusta más la definición de los dioses nórdicos. Para los vikingos, las auroras boreales eran la armadura de las valquirias, las vírgenes guerreras, que lanzaban luz parpadeante. Los vikingos celebran las luces creyendo que eran manifestaciones terrenales de sus dioses. Y entendimos que las auroras boreales no solo aparecen, se buscan, así que vamos a ello. Después de manejar alrededor de 1 hora y media y guiarnos por el mapa de auroras, encontramos un lugar oscuro. Esperamos un par de minutos y lo siguiente se cuenta solo. Oficialmente, era la primera vez que las 21 personas estábamos viendo una aurora boreal. Es decir, que era un sueño compartido. La emoción era increíble. Nuevamente éramos personas que le dábamos veracidad de que las auroras boreales sí existen, que no solo son esos cuentos de las redes sociales, era una realidad que teníamos en nuestra cara. Y yo, como los vikingos, me quedo respaldando que las auroras boreales no son más que las vírgenes guerreras lanzando luces como manifestaciones de los dioses nórdicos. Recorrer y recorrer toda la isla te genera muchas emociones constantes, alegrías, euforias, tristezas, sorpresas y una que nos marcó un par de veces el camino, miedo, mucho miedo. Pero de eso hablamos enseguida. Por lo pronto, en cada camino podíamos parar, reírnos, hacer fotos. Islandia nos hacía sentir las razones de por qué estar vivos es un regalo. Nos recordó lo pequeño que somos en el universo y lo fácil que podemos ser felices. La admiración por lo básico te asegura que te sorprendas constantemente y viajar con humildad te asegura viajes únicos. Siempre hacíamos paradas estratégicas en los caminos, una para tanquear los carros. Hay muchos trayectos donde no hay absolutamente nada. En pocas palabras, estás completamente solo en las carreteras más complicadas del mundo. Pero para que estés tranquilo, estás en uno de los países más seguros del mundo. Otra de las paradas estratégicas es mercar y abastecernos de comida para los siguientes días. Y esto por una única razón, y es que no podíamos mercar para toda la semana, porque no cabía en el carro. Además, en este país no existe ni McDonald's ni Burger King, así que no hay comida rápida en las carreteras que te puedan salvar. Estas paradas también te aseguran conocer pueblitos en el camino que te hacían querer quedar un par de semanas más, viviendo la cultura y la belleza de cada lugar, su gente, su comida, porque cada lugar es casi como una postal. A propósito, hablando de cultura y costumbres, este país, aunque es de la Unión Europea, no usa el euro como moneda. Su moneda es la corona islandesa y su idioma es el islandés, aunque el 90% de la isla habla inglés. ¿Cómo vamos? ¡Súper! Excelente. Bien, 20 de 10. Vamos a correr. Sí. Remelos. Estamos rompiendo. Épico. No quiero exagerar, pero estamos en Islandia. En Islandia, que es un lugar para naturaleza. Y estamos metidos en una tienda comprando margaritas. Mira. ¿Mentiras o no es mentiras? Mira. ¿Quién decidió hacer esta parada? ¿Yo o los organizadores del grupo? Tú. ¿Será que yo aprovecho cada oportunidad que la vida me da, aunque sea una tienda o naturaleza? Sí. Culpable de eso, sí soy culpable. En uno de tantos amaneceres increíbles que nos regalaba Islandia, teníamos una misión en este viaje y era conocer una cueva de hielo, teniendo en cuenta que Islandia tiene 269 glaciares con nombre que cubren aproximadamente el 11% de la superficie del país. De hecho, cada invierno se forman muchas cuevas de hielo en Islandia, pero pocas se pueden visitar por el hombre sin ser un riesgo. Por esto, hacerlo marcaba una experiencia única para muchos del viaje. Así que primero, un buen equipo para escalar el glaciar para que todos volvamos sanos y salvos. Hoy el día comienza potente. Estamos caminando hacia un glaciar. Estas formaciones se hacen cada año, cada temporada. Se crea una nueva cueva de hielo, literal, full hielo. Vamos a ir a explorarla. Vamos nuestro arnés, toda la seguridad, nuestros gampones para poder andar en la nieve y vamos para allá. Una de las mejores actividades que pueden hacer en Islandia, full naturaleza. Caminamos más o menos unos 40 minutos cuando de un momento a otro estábamos en una cueva de hielo en Islandia.
suena algo normal, pero cuando dimensionas lo que estás viviendo es una auténtica locura, que muy pocas personas en el mundo lo pueden vivir. Así que una vez más, un sueño de varios del grupo se hacía realidad. Hay que tener en cuenta que siempre hay riesgos en esto. Los terrenos son cambiantes todo el día, de hecho, cada hora del día. Por eso escuchar las instrucciones y seguirlas a la perfección era nuestro único seguro. Solo lo vivimos y ya está. ¿Qué te pareció? Me gustó mucho, pero, o sea, tuvimos mucha suerte al ser el primer grupo. Creo que si hubiéramos ido de la segunda tanda, que llegaron 200 personas al tiempo, no es disfrutable. Mi amiga me acaba de escribir y me dijo que están esperando en fila simplemente para tomarse la foto. ¿Qué es este lugar? Este lugar ya pagó el viaje, es Wow. mi favorito. ¿Épico sí o qué? Y, o sea, ustedes sabían que cuando uno viene a ver icebergs, el piso es playa, o sea, como que no esperaba esta combinación de una playa con icebergs. Islandia, con su belleza salvaje e indomable, también es un país de riesgos naturales que no debe subestimarse. El país se enfrenta a un clima extremo que puede cambiar de un momento a otro, y ahí estábamos nosotros confirmándolo. De un sol absoluto pasamos a estar en medio de una tormenta de nieve, que comenzó de una manera muy feliz y terminó dejándonos muy angustiados. En el norte de Islandia no hay mucho que sortear, bueno, de hecho hay muchas zonas de Islandia. La falta de refugios puede convertir una excursión en una lucha por supervivencia. Si estás caminando es un riesgo, si estás en el carro es un riesgo. De hecho, podríamos decir que existir en Islandia es un riesgo. El país también ha registrado trágicos accidentes entre turistas, así como nosotros, turistas. Las condiciones climáticas extremas y la falta de preparación adecuada han resultado fatales en las rutas de Islandia. Oigan, llegamos a la camper vivos y salvos, pero la vuelta está muy dura. Afuera ya les voy a mostrar, está una puta locura. Todos tratando de sacar el carro, lo sacaron muy bien. Oficialmente desorientados. Todos los marcan con estos palitos. Acá se pierde la vía. No sabemos si es por allá. Todos decían que era por allá. Uno de los carros decide irse solo al siguiente pueblo. La tormenta los alcanza en medio del camino y al llegar al lugar y buscar refugio, quedaron atascados en hielo a menos 16 grados y sin ayuda. Era un panorama muy desconsolador. De hecho, lo único que pudieron hacer, que estaba en sus manos, era llegar hasta la policía para pedir ayuda. En este lugar solamente les prestaron una pala para intentar remover la nieve, que era un trabajo casi imposible. Mientras que esto sucedía, el restante del equipo le tocó volver al campamento anterior para pasar la tormenta. Era completamente imposible avanzar por ese camino. Después de algunas horas de espera, un rescatista del pueblo, para ser exactos, un retirado de los rescatistas de Islandia, llegó para salvarlos, así como las películas. Ay, no, voy a llorar de la emoción. Oiga, voy a llorar. Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar. Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar. 2 horas aquí. Voy a llorar. Después de la tormenta de nieve queríamos avanzar un poco más, pero así es Islandia, es completamente impredecible y nos tocó devolvernos al campamento donde habíamos estado la noche anterior. Ellos no han podido ni siquiera estar en un camping o en un lugar donde puedan estar tranquilos. Esa es Islandia. Incluso es tan impredecible Islandia que después de esa tormenta hay unas auroras boreales increíbles con el cielo completamente despejado. Eso es una locura. Pero no solo eso, fue una batalla para nosotros. En medio de la noche varios carros se quedaban sin calefacción. Esto te crea un frío absoluto dentro del carro, que puede ser muy peligroso mientras duermes. Por las temporadas de invierno, muchos campings están completamente cerrados, así que encontrar alguno abierto era un reto completo.
cómo no hablar de algunos fallos de los carros, testigos en el tablero, fallas en el agua y entre otros. Esto hacía un viaje único, es verdad, sufriendo un poco, pero único. Hablando un poco de cifra, cada año entre 5 y 15 personas pierden la vida debido a las causas relacionadas con la naturaleza. Fenómenos climáticos severos. Esto solo muestra la necesidad de precaución al explorar Islandia. Al final entendimos que mientras que estuviéramos todos juntos es mucho más fácil solucionar las cosas. Parecíamos indestructibles, pero no lo éramos. Solo muchos extraños aprendiendo a trabajar en equipo en un par de días. Eso lo hacía más especial. Justo como llega el amanecer, silencioso, tranquilo y certero. La victoria no fue vivir el sueño, fue todo lo que lo hizo posible. La generosidad de los extraños que se volvieron amigos, la capacidad de maravillarse por lo inexplicable y la intención de fluir para llegar donde el camino nos llevara, donde fuera, pero juntos, poderosos, unidos y agradecidos por lo vivido. Al final, ¿cómo sabes que cumpliste el sueño? Cuando lo miras de frente o cuando no te deja dormir el recuerdo de haberlo vivido. Gracias, Islandia.